Ya conversábamos un poco del tema en la mañana, lo tocamos, lo abordamos porque en realidad todavía hay muchas dudas de lo que significa el estado de catástrofe. Es por ello que decidimos conversar con profesionales y para ello nos acompaña Diego Solís, amigo también, quien fue panelista del matinal Enfoque AM, abogado, que hoy nos va a despejar algunas dudas. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Jessica, muy bien. Contento de estar acá en el matinal nuevamente, compartir y también ayudar también a la población de este granito de arena que hay que hacer, especialmente lo que está sucediendo hoy día en el país y también a nivel mundial. Y conversar de las situaciones de las dudas que vaya teniendo también los auditores y ir viendo y sacando básicamente qué es lo que va a pasar dentro de estos 90 días, cómo se va a enfrentar la situación dentro de estos 90 días, si se va a hacer un trabajo coordinado también entre las instituciones del Estado, más las públicas y privadas, para poder salir de esta calamidad pública y el decreto emanado del presidente de la República de este estado de excepción, que es el estado de catástrofe. Así es, ayer de hecho lo escuchábamos con las atribuciones que posee el presidente de la República decretando este estado de catástrofe. Antes de poder despejar las dudas pertinentes a ello, vamos a escuchar y recordar cómo fue este decreto de ayer, miércoles 18 de marzo. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Y nos va a permitir, primero, dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud. Proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos. Facilitar el cuidado y traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas de aislamiento social que hemos establecido. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las fuerzas de orden y seguridad en las zonas respectivas para poder velar por el orden público, para poder reparar o precaver el daño o peligro que pueda enfrentar la seguridad nacional. Las facultades que permite este estado de catástrofe y las medidas específicas que iremos adoptando se harán en función del conocimiento, la ciencia, la opinión de los expertos y según la evolución que este virus tenga en nuestro país. Y todas ellas van a ser debida, oportuna y verazmente informadas a toda nuestra población. Las Fuerzas Armadas podrán actuar como lo han hecho en otras catástrofes nacionales, como verdaderas fuerzas sanitarias y de ayuda comunitaria, colaborando con todos los funcionarios de nuestro sistema de salud, los cuales durante las últimas semanas han trabajado incansablemente y con una notable dedicación y compromiso con todos nuestros compatriotas. Y hoy, como presidente de Chile, e interpretando a todos mis compatriotas, quiero valorar y agradecer profundamente esa dedicación y ese compromiso. Queridos compatriotas, en estos tiempos de crisis en que está en juego la salud y la vida de los chilenos. Bien, el decreto que efectivamente ayer escuchábamos y que comenzó inmediatamente a aflorar muchas dudas dentro de la población, aún muchas personas que quizás tienen el miedo de no poder salir de sus casas, de no poder ir al trabajo, porque muchos comercios aún siguen trabajando normalmente. Algunos ya colocaron esta modalidad de teletrabajo. En realidad son muchos aspectos que
es necesario abordar, pero hablemos de cuándo fue la última vez que un decreto como este se presentó en el país. A ver, de carácter nacional no hay registro de que se haya dictado un decreto, o si existe algún registro todavía se está recabando esa información. Pero la última vez que hubo y se decretó este estado de excepción de catástrofe fue con los últimos incendios forestales y también en la Comuna de Constitución y la región del Maule cuando fue el terremoto. Pero a nivel nacional no existe registro, por lo menos lo que yo he podido indagar o todavía lo que ha salido de acuerdo a los estudios que se están realizando de los departamentos de estudio. O sea, este decreto tiene un ámbito de aplicación de carácter nacional, sin perjuicio de las atribuciones que pueda tomar cada jefe de zona respecto de los territorios en específicos. Aislamiento de ciudades completas lo podría tomar cada jefe de zona de acuerdo a las necesidades específicas que se ven dando en ese caso. ¿Podría efectivamente él cerrar el paso de una región u otra? Sí, perfectamente lo podría hacer, pero eso se tiene que ir evaluando, se tiene que ir tomando en consideración y de acuerdo a este marco regulatorio que le entrega el decreto que emanó el presidente de la República, este decreto supremo, que además va firmado por el ministro del Interior y por el jefe de defensa. Entonces es un decreto supremo que trae el marco de acción de este jefe de zona y es este jefe de defensa nacional. No puede salirse de ese marco regulatorio con las atribuciones que se le entrega y las facultades que se le entregan. Claro, pero hablando netamente de lo que significa un estado de excepción constitucional de catástrofe, para muchos quizás un nombre o un concepto nuevo. ¿Qué implica? Mira, el estado de catástrofe, el concepto no es tan restrictivo como se ve, pero por ejemplo la catástrofe... Porque se escucha... Claro, es fuerte el concepto, sí. Pero por ejemplo, lo que fue el incendio efectivamente era una catástrofe en los incendios forestales porque su magnitud eran grandes y amplias. Hoy día la catástrofe está basado porque el decreto mismo, no sé si lo tienen el decreto visto, dentro de sus vistos y considerando, toma que la catástrofe que se está tomando es la propagación de este virus, el COVID-19. Es un decreto emanado netamente de una catástrofe de salud, de catástrofe de sanitaria. Entonces, claro, en ese sentido, la catástrofe está en esta conmoción de salud. Por eso, el decreto emanado a nivel nacional, con facultades de carácter nacional, sin perjuicio de lo que cada miembro de su jefe de zona va a ir tomando. Pero la catástrofe está dada por la calamidad pública que puede existir este COVID-19. Ya oficialmente se conocen también los nombres de aquellos que van a estar a cargo por región en este estado de catástrofe, que tal como lo comentabas, cada jefe, cada personal del ejército, en este caso, en el caso de la región del Maule, es Patrice Van de Mal, quien va a estar a cargo de la región del Maule y que puede tomar o tiene las atribuciones para tomar medidas individuales con respecto al resto de las regiones según lo que encuentre necesario para disminuir la propagación del virus, Así en es. este caso el objetivo. La instancia donde se van a ir tomando estas medidas y obviamente en coordinación con los servicios públicos va a ser los COEs regionales. En ese sentido, la ONEMI juega un rol fundamental, el Ejecutivo juega un rol fundamental, que más el jefe de plaza en este sentido del Ejército y todos los otros servicios que vayan canalizando las informaciones correspondientes. Por ende, en el COE va a ser bien y fundamental las decisiones que se vayan adoptando y tomando. Pero aquí yo quiero recalcar algo súper importante que lo estaba diciendo también Claudio. Las medidas que se vayan adoptando en esta materia deben ser comunicadas y el rol de los medios de comunicación, por ejemplo Contivisión, va a ser fundamental para mantener al tanto la información que vaya siendo información fidedigna oficial respecto a las medidas que se vayan adoptando. En ese sentido hay que estar ajeno un poco a lo que se vaya mutando dentro de estas informaciones que van generándose a través de las redes sociales, estos fake news respecto de otras informaciones. Por ejemplo, ayer circulaba ciertas medidas que se estaban tomando de que los funcionarios públicos iban a trabajar hasta las 15 horas, todos replegados a la casa, que había toque de queda, etc. Eso efectivamente era una noticia verdadera, pero era de otro país, pero de Bolivia. Era de Bolivia. Entonces, cuidado con esos fake news. Claro. Yo creo que aquí el rol fundamental que van a tener los medios de comunicación en transmitir la información fidedigna hacia los ciudadanos es completa. Y obviamente que el trabajo coordinado que van a tener los servicios, tanto municipalidades, empresas del Estado y otros servicios que se van a involucrar este COE de acuerdo a la necesidad, van a ser claves para poder salir de esta situación de emergencia. Claro, Diego, también mencionas el área constitucional, como por ejemplo es el rol de los medios de comunicación, en este caso de poder difundir las medidas que dentro de este estado de catástrofe que dura 3 meses se van 90 días, no dura 3 meses, 90 días, perfecto, también hacer la corrección pertinente porque incluso muchos diarios lo comentan de esta forma, son 3 meses, pero son 90 días que con exactitud va a durar, pudiendo prolongarse. Pudiendo prorrogarse, de acuerdo a las necesidades. Obviamente aquí también entra el rol del Congreso a los 180 días de poder
poder dejar sin efecto esta situación, pero obviamente hay que ir evaluando día a día la situación que se vaya provocando. Por ejemplo, la región del Maule, las situaciones que vamos teniendo de la cantidad de contagiados puede ser totalmente diferente a lo que está sucediendo en otra región. Por ejemplo, en Ñuble, el caso que se veía hoy día en la mañana de 20 personas que fueron infectadas porque una persona fue al gimnasio y no tomó las medidas correspondientes. Eso es totalmente distinto a lo que está sucediendo, por ejemplo, acá en la región del Maule puede darse, o en la región de Arique, Parinacota. Entonces, cada jefe de plaza va a tener que ir teniendo bien claro las medidas que se vayan tomando de acuerdo a los insumos que vayan. El comportamiento y lo que suceda en su región. Y también el rol de los alcaldes, aquí el rol de los alcaldes de los gobiernos locales, cómo también van generando instancias de saber cómo se está comportando su comunidad, porque ellos también tienen la administración de salud primaria, del manejo de los CESFAM, cómo está el avance de la vacunación, si se están reportando los primeros casos en estas instancias y cómo se está evaluando, cómo se está comportando la población en ese sentido, es clave también. Así es. Y en relación a la Constitución, ¿en qué artículo podemos encontrar todo lo relacionado a este decreto? Aquellas personas que, bueno, siento que también después de una crisis social, de un contexto donde entendimos la importancia de leer la Constitución, de entenderla y consumirla como merece, ahora tenemos que también conocer en dónde conseguimos este decreto y la información pertinente. El artículo pertinente de la Constitución es el artículo 41 de la Constitución, donde señala que la facultad exclusiva del presidente de emanar estos decretos de excepción está en el artículo 41, acompañado de la firma de su ministro del Interior y acompañado de la firma del ministro de Defensa. Pero eso inmediatamente, ¿dónde encontramos este marco regulatorio? En una ley orgánica constitucional que es la 18.415, donde detalla las facultades y lo que se tienen que hacer de acuerdo a la delegación que existe del presidente de la República para los efectos de estos estados de excepción. No confundir estado de excepción con estados de sitio o situaciones de sitio. Los estados de excepción en nuestra Constitución son 4. El estado de asamblea, el estado de catástrofe, el estado de emergencia y el estado de... se me fue el último. Sí, ayer lo conseguimos. Por acá tenemos el estado de asamblea, el estado de sitio era el otro. Ahí está el que mencionábamos al inicio. Pero en este caso está el visión. Estado de catástrofe, claro, que implica también posibles medidas que se puedan tomar distintas en cada uno de ellos. Ejemplo, se hablaba de poder quizás tomar medidas administrativas como el toque de queda, pero son medidas que se pueden tomar progresivamente, que no están ya tomadas. Aislar una ciudad completa también podría ser. Claro, la libertad de locomoción, la libertad de tránsito, de traslación de las personas en ese sentido también existen. Claro. Por ejemplo, hay una pregunta que estaban haciendo antes, ¿qué pasaba efectivamente si yo me puedo transportar en la noche dentro de estado de excepción? Mira, hasta el momento, hasta esta hora, no existe ninguna situación en el país que haya decretado toque de queda algún jefe de plaza, tenerlo bien claro. Si el jefe de plaza estima pertinente un toque de queda, se estipulará la hora, se informará con anterioridad, los medios de comunicación oficiales harán eso y se emanarán las resoluciones, los actos administrativos correspondientes para informar aquello. Y que las personas que tengan que trasladarse a sus trabajos, que sean de funciones críticas, porque también la ley 18.415 y el decreto emanado señala que hay funciones que no podrían paralizar. Por ejemplo, empresas, producciones mineras, etcétera, no pueden paralizar. ¿Qué va a pasar con esos tipos de salvoconducto? ¿De quiénes emanan? ¿Quiénes tienen que otorgarlo? ¿Qué pasa si en un estado, efectivamente, en estado de catástrofe que hoy día estamos, emana por la autoridad un toque de queda y estoy con problemas de salud, ¿puedo o no puedo salir de la casa? Efectivamente sí podría salir. Lo que no puedes es romper ese estado de sitio para otras situaciones que no están contempladas en esta normativa. Diego, en este caso, ¿cuáles son los posibles escenarios para poder ilustrar un poco lo que podría venir en el caso del país, la región del Maule específicamente? Conociendo que en este caso las atribuciones para poder tomar medidas la toma el jefe de Defensa Nacional asignado, que en este caso es Patricia Vandemal, en el caso de la región del Maule, aclararé ello. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué medidas podría tomar como para que los televidentes estén un poco al tanto de ahora en adelante en estos 90 días que se puede esperar? Bueno, a ver, todo esto va a ser en coordinación
coordinación no solamente de una facultad netamente discrecional de él, sino va a escuchar también a todas las personas involucradas, a los gobernadores, a los alcaldes, a representantes de salud, a los representantes de salud, donde tenemos problemas de crisis, si es que levantar algún hospital de campaña, como se veía en Camino a San Clemente, donde se está habilitando este hospital italiano. Hospital italiano. Entonces todas esas medidas se van a ir tomando paulatinamente. Ahora, si tenemos un crecimiento absoluto, que las medidas efectivamente no se están tomando, no están siendo acatadas por las personas, efectivamente se podría tomar medidas un poquito más fuertes en ese sentido de que se cumplan las cuarentenas como son correspondientes. Claro, bueno, y destacar que igualmente ya se tienen previstas las multas, aquellos que no las sanciones de multas, efectivamente, con la cuarentena establecida, entendiendo lo que significa y el riesgo que pueda significar a la población. Pero destacar también, Jessica, ¿sí?, que la ley 18.415 de los estados de excepción constitucional no trae aparejadas sanciones específicas, sino que el mismo Código Penal en el artículo 12, numeral 10, señala que son agravantes de las penas las personas que actúen dentro de estas calamidades públicas. Y aquí puede estar encuadrado dentro de este artículo penal. Así que hay que tener ojo con respecto a las situaciones. Aquí el llamado mayoritario es a dar estricto cumplimiento a lo que se está haciendo, porque esto es un bien superior como es la salud. El estado de excepción se decreta por sanidad, no se decreta porque existe un desorden público, etc. Se decreta básicamente por esa situación. Claro. Igual entender que muchas personas tienen la preocupación, ya que se insiste a que sí se puede, se queden en casa, pero también existe el miedo de perder el trabajo, de qué pasa ahora, porque si no trabajo no como, y es totalmente válido entender que en esta situación, en realidad, el no saber qué hacer, porque aunque quedarse en casa sea la recomendación, algunos no tienen la posibilidad. Se abre una puerta del teletrabajo. Sí, efectivamente yo creo que es una buena medida el tema del teletrabajo, pero eso tiene que llevar de la mano también del compromiso de la persona que va a asumir el teletrabajo. En el caso especial de la situación personal, efectivamente nosotros nos encontramos con situación de teletrabajo donde tenemos coordinados los servicios correspondientes para el teletrabajo, donde mi función a cumplir son de teletrabajo, tenemos desviados los números de teléfono hacia los teléfonos celulares, tenemos la información que nos está llegando vía correo, estamos produciendo a través del teletrabajo, y eso significa no necesariamente cumplir el horario específico de oficina, sino yo me puedo quedar hasta más tarde, porque obviamente también se cumple una cuarentena con la excepcionalidad de venir a informar los medios de comunicación, pero a producir netamente como el teletrabajo. Y estos son netamente materias de ley que van a tener que salir en ese sentido. Ahora, respecto a las desvinculaciones de trabajo, obviamente esto va a tener que ser un tema que se va a tener que tratar y unificar a nivel de Parlamento y también de la Corte Suprema respecto de los criterios aplicables respecto a esta situación. Obviamente las materias que hoy día se van a empezar a ver con más fuerza desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo son medidas básicamente económicas, laborales y de lo que va a ser esta situación de cuarentena, porque obviamente no podemos vivir una cuarentena permanente en el país. Claro. Dando detalles de lo que significa el estado de catástrofe anunciado ayer por el presidente Sebastián Piñera, para muchos significa más dudas que respuestas, y es por ello que traemos a profesionales para conversar al respecto, incluso preguntas que nos llegan al WhatsApp en alusión a la diferencia entre el estado de sitio y estado de catástrofe. De hecho, lo comentábamos un poco al comienzo de la entrevista, comenzar respondiendo y despejando esta duda para el televidente que quizás se incorporó luego a la conversación. Bueno, recogiendo las palabras del ministro Mañalich, lo que estaba señalando hoy día, efectivamente ya está dentro de una de las atribuciones que entrega este decreto de excepción de catástrofe, limitar los accesos a ciertos lugares y especialmente estas llamadas barreras sanitarias. Eso es lo que se está adoptando como medida y está en el decreto específicamente, no me recuerdo si en el punto 5 o en el punto 6 de estas barreras sanitarias para efectuar efectivamente, precaver que este virus no se siga propagando o se siga aumentando. También existe la barrera sanitaria tanto por el transporte aéreo para las regiones del sur, del extremo sur de Aysén y Magallanes, y también las barreras sanitarias que se nombraron respecto de en el norte, donde tenemos menores casos. Entonces, se están dando estas barreras sanitarias. Yo creo que son las primeras medidas que ya son un poquito más administrativas, que son un poquito más fuertes de restrictividad, y posiblemente si esto sigue aumentando van a venir otras medidas también de aislamiento de ciudades o de poblaciones o de restricciones correspondientes.
correspondiente, pero esto se va a ir dando paulatinamente y con la información debida. Claro. Como ustedes pueden ver, la medida es una medida que va orientada a precaver socialmente a las personas. Aquí hay que hacer el llamado de atención, a quedarse netamente en la casa, a cumplir las instrucciones, porque esto no es un juego, no son vacaciones y no es otra cosa. Estamos en un estado de excepción llamado de catástrofe, no estamos en un estado de sitio, no estamos en un estado de asamblea, no estamos en un estado de emergencia, estamos en un estado de catástrofe, calamidad pública, la salud de las personas, y eso es lo que estamos hoy día como ciudadanos informándole a la población en ese sentido, que tomen las medidas correspondientes, que también se descongestione este atochamiento que puede existir en la salud primaria, que obviamente el llamado al ordenamiento también de todos los que están a cargo de la salud primaria para la vacunación de la influenza, evitar estas aglomeraciones correspondientes y que esto fluya de una mejor manera y que se vayan inmediatamente tomando los resguardos correspondientes. Claro, dentro de lo que se podría generar como medidas en el estado de catástrofe, también hay un punto que reseña lo siguiente: así como se puede tomar medidas en cuanto a la libertad de locomoción, de reunión y medidas administrativas, así como estas barreras sanitarias que ahora se están realizando, también hay un punto que dice alterar derecho de propiedad. ¿A sí, qué se debe ello? efectivamente podría existir una restricción al derecho a la propiedad en ciertos aspectos, pero esto hay que determinarlo con mucho cuidado, porque obviamente no es llegar y adoptar una alteración al derecho a propiedad. Existe una restricción respecto, por ejemplo, al acaparamiento de cosas. De lo que se ha señalado. Efectivamente, no es en línea correcta que las personas vayan a ir a los supermercados y comprar miles y miles de lisoform y hacer otra situación que sea anexa. Eso no está en el sentido correcto. Lo que se está proponiendo ahí es que obviamente, una vez tomado el estado de excepción que ya está vigente en nuestro país, el jefe de plaza puede hacer ciertas atribuciones de poder poner a disposición cierto acopiamiento de insumos necesarios para la supervivencia y distribuirlos de una forma manera equitativa para que la población Diego, tenga todo tipo de acceso. De hecho, ahora que lo mencionas, en la semana el intendente Pablo Milat comentaba que se había hecho la sugerencia a los supermercados de poder restringir la cantidad en este caso, alcohol gel, por ejemplo, claro, que se vendiera por persona, pero se quedaba como una especie de sugerencia y el supermercado en este caso es quien tenía la potestad bajo su derecho de su propiedad de hacerlo o cumplirlo o no. Sí, pero claro, dentro de este estado de catástrofe, ahora se puede dar debido, claro, a los jefes de defensa nacional, ellos podrían o tienen la atribución de poder decretar efectivamente, mira, ahora sí o sí, ahora hay que tomar esta medida, ya no es sugerencia. No, ya no recae en sugerencia, está emanado dentro, claro, de este decreto. Yo vuelvo a insistir, la gente, por favor, que no desinforme a través de WhatsApp o otra red otras atribuciones que no están en este decreto, porque si no están en este decreto, obviamente las sanciones penales, sanciones administrativas o sanciones de carácter política que pueden tener las personas es grave. En ese sentido, lo que se está haciendo, lo que bien dice Jessica, hoy día eso fue una sugerencia, hoy día puede ser una acción netamente que se pueda adoptar y que puede ser anunciada por los medios de comunicación, porque todas estas medidas se anuncian y se toman. Claro, ninguna es en secreto, ni bajo cuerda, como se dice. En este momento sé que están sesionando en el COE, que también va a emanar una información que yo creo que Constitución va a estar atento a esa información del COE, de las medidas que se vayan a ir tomando, porque ya vamos a tener las declaraciones netamente de Patrick, que es el general de ejército que está a cargo de la defensa nacional de la región del Maule, y eso va a ser fundamental porque ahí van a estar claras las directrices que se van a tomar. Él es el llamado hoy día a tomar las decisiones en conjunto con este COE y va a emanar la información clara y precisa. No quepa duda que si va a haber algún estado de restringir las libertades de traslación de las personas, se va a informar. No genere una alarma o un pánico que no se está realizando en ese sentido. Esperemos que se tomen las medidas tal como lo van anunciando las autoridades. Sí se están pidiendo por muchas personas que existan barreras sanitarias. Hay que ir evaluando. Yo creo que sí van a existir barreras sanitarias entre las regiones y posiblemente la región del Maule también adopte alguna, pero hay que esperar esas decisiones, ya lo hemos visto con lo que ha dicho la autoridad. El acopamiento, también estar atento a la infraestructura crítica, el cuidado de la infraestructura crítica, que no falte el agua potable, que no falte la electricidad, todo eso también hoy día es materia de resguardo del jefe de plaza. Así es, Diego, yo creo que es importante también a aquellos que no conocen
¿Quién es Patrice Van de Mal, quien va a estar a cargo de la región del Maule? Aquí tenemos algunos datos que me parece pertinente entregar. Él es general de brigada, director de proyectos e investigaciones del Ejército. Ingresó a la escuela militar en 1983. Se graduó en 1986 con el grado de alférez de infantería. Dentro de sus antecedentes académicos se encuentra ser profesor militar de la escuela en la asignatura de técnica de infantería. Posee diplomado en formulación y evaluación de proyectos. Es licenciado en Ciencias Militares, profesor de Táctica y Operaciones, egresado del Magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército de Chile y un Magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así, Diego Solís, abogado, quien desde hace un rato también está entregando detalles en relación a lo que significa esta medida, pero nos acaba de llegar también un mensaje en relación a la medida, Diego. Salvando las dudas, y lo que dijo el alcalde es el camino correcto. Obviamente esperemos lo que la autoridad a cargo de la región del día de hoy, que es el jefe de la Defensa Nacional a cargo de la región, otorgue y nos diga claramente cuáles van a ser las medidas. Ya sabemos que las medidas del orden y seguridad pública son tomadas con el cuerpo militar en ciertas ciudades. Claro. No hay hasta el momento limitaciones a la traslación de las personas, pero todo esto va a ir sujeto a lo que se vaya indicando en esta conferencia de prensa que se va a entregar a las 12 del día, y posteriormente que tengo entendido que también el presidente va a hablar a eso de la 1 de la tarde para entregar más detalles de cómo va avanzando esta situación. Efectivamente. Bien, dentro de las opiniones de nuestros televidentes que llegan, un televidente que no está de acuerdo con las medidas que se están tomando porque considera que no sirven. Pregunta, ¿acaso los militares van a matar el virus con sus armas? Esto es lo que nos comenta un televidente, que considera que se debe repudiar esta medida, que es mejor hablar de los servicios básicos que igual se tienen que pagar sin recibir en algunos casos sueldos como agua, luz, dividendos. Que por favor hablemos también de esta área en específico. Mira, yo creo que de partida no hay que descalificar la labor que hoy día están cumpliendo los militares y también todas las personas que están saliendo a atender esta emergencia, esta catástrofe nacional, esta catástrofe que ya es mundial en este sentido. Entonces, de partida, obviamente las medidas que hoy día vienen son medidas económicas. Ya los alcaldes están haciendo sus sugerencias, ya los jueces regionales están haciendo sus sugerencias, la Asociación Chilena de Municipalidades está tocando el tema respecto a lo que va a pasar con el permiso de circulación, se lo están haciendo llegar al ministro, están viendo también la situación de los servicios básicos en ese sentido de qué va a suceder. Ya otros países han tomado las medidas. Hoy día vienen las medidas netamente económicas y sabemos que vienen medidas económicas en el sentido porque después de esto tenemos que reactivar nuestra economía, podemos llegar a casos donde tenemos que ver las situaciones caso a caso, no podemos ser netamente subsidiar todo en cierto momento porque tenemos que reactivar nuestro cuerpo económico, pero sí en ese sentido hoy día el llamado es a las autoridades a lo que va a suceder netamente con medidas económicas y medidas laborales y medidas que va a tomar también el Ministerio de Hacienda. Y entender que estamos apenas a horas de haber comenzado con este estado de catástrofe y son 90 días en general donde se van a ir tomando medidas progresivamente y específicamente como opinión personal sí considero que de a poco se tienen que también considerar medidas como protección a los trabajadores, porque entendemos que vamos a entrar en un proceso, estamos entrando en un proceso de recesión económica, una crisis que efectivamente ya se evidencia y que para ello este estado de catástrofe permite tomar estas decisiones en alusión a la protección de tanto así como el consumidor, como el comercio, como el trabajador en general. Claro, vemos otros países como Francia donde se permite no pagar los servicios básicos, agua, luz, internet, considerando que ellos están en un estado de cuarentena donde ya no están permitiendo ir a los trabajos. Entonces, claro, son medidas que toma el gobierno en alusión al estado de catástrofe, que en el caso de Chile apenas lleva horas y que son medidas que posiblemente vamos a estar escuchando, ojalá, mientras transcurran los días a beneficio de la población. Recién vamos a cumplir 12 horas de que este estado de catástrofe está en plena vigencia. Ya por lo menos a través de las redes oficiales y de los canales oficiales de sus páginas oficiales de Twitter, de los bancos especialmente, ya están tomando medidas respecto a los créditos y eso lo están tomando de forma autónoma los bancos y en ese sentido también van en coordinación con las medidas que el gobierno quiere y con que la ciudadanía también se está encontrando con los mayores problemas. En ese sentido vamos por un buen camino, también hay otras materias que tienen que ser
ser ley. ¿Qué pasa con la materia de rentas, por ejemplo? No podemos dictar un decreto simple porque sabemos que eso se tiene que ver a materia de ley. Entonces, obviamente, ¿cómo van a trabajar el Congreso en coordinación con lo que se está señalando con esta emergencia? Tenemos también la postergación de elecciones, como es el plebiscito que se iba a realizar en el mes de abril. Entonces, todas estas materias no se pueden atacar de un solo paraguaso en una zona normativa. Tenemos que ser capaces de trabajarlo de forma coordinada, también progresiva, y también sabiendo que esto después termina esta pandemia y cómo vamos a hacer como país adelante. Tenemos que tomar las medidas en conciencia, con las mejores medidas en ese sentido para la gente y también para lo que viene después como país. Claro, y entender que en este caso quienes cumplen como jefes de defensa en las diferentes regiones también van a velar por el curso de el abastecimiento de los supermercados, de las farmacias, en este caso los insumos de salud que llegan a la ciudad. Estamos en medio de una campaña contra la influenza y que en este caso el ejército funciona para poder tomar los resguardos necesarios frente a la conducción, el proceso de producción, el hecho de llegar a los supermercados, el abastecimiento. En este caso, digamos que esta es la función y las atribuciones que toma el ejército dentro de lo que significa este estado de catástrofe y, por supuesto, también según el nivel de contagiados, la propagación del virus en la región que les corresponda, tomar medidas como ya sea el aislamiento, el reducir las libertades de tránsito, de locomoción, los toques de queda que puedan existir. Esto, ojo, si es que se necesitara. Exactamente, esto está sujeto a evaluación constante. No porque está sucediendo en una ciudad algo va a ser necesariamente que se aplique en otra ciudad distinta. Por ejemplo, en la región de Tarapacá hasta el momento no hay ningún caso. Pero sí, la autoridad ya señaló que habían barreras sanitarias para las regiones del norte, porque tenemos menores cantidad de casos, y también para las regiones de extremo sur. Las medidas, por ejemplo, de abastecimiento, de este cuidado de la cadena de custodia, de los alimentos, para mantener el acopio, para mantener tranquila la población, para que esto no sea una histeria colectiva, porque hay que tener cuidado, no generemos falsas noticias, falsas rumores de nada. Aquí la información tiene que fluir por los canales, y lo vuelvo a recalcar, la corresponsabilidad que se tiene también de ustedes como los televidentes que están escuchando, ¿no?, de acatar también las órdenes que se están impartiendo. Aquí los medios de comunicación, he recalcado desde el primer momento, son fundamentales. Quiero ser preciso que el matinal acá en Contivisión está siendo bien claro en explicar conscientemente lo que está sucediendo como país, no generar una alarma pública en el sentido de que vamos a pasar esto, que va a suceder esto otro. Las medidas se van tomando de acuerdo a las necesidades, también a los ejemplos que están sucediendo en los países extranjeros y las medidas que se tienen que ir a adoptar. Hoy día la materia es bien clara. El concepto, si para usted es muy bueno para las redes sociales, hashtag quédate en tu casa. Exactamente, y entender que en este caso no se trata tampoco de política, ni de partidos, ni nada de ello. El virus no le va a preguntar a usted a qué partido milita. En realidad, ¿Qué equipo de fútbol te gusta? Tampoco el equipo de fútbol, ni qué comida le gusta, ni de qué religión es. En este caso la idea es cuidarnos entre todos. Acá tenemos que sacarnos un poco los colores y también los pensamientos en general en ciertas áreas. Ahora lo importante es la salud, lo importante son nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestra comuna, que esto pueda frenarse para, ojalá lo antes posible, volver a la normalidad que se espera. Así que todo país quiere llegar nuevamente a su normalidad. Hoy día tenemos efectos también del dólar que también son preocupantes para muchos inversionistas. Hay muchas preocupaciones que son anexas también dentro de la especulación, y obviamente eso tenemos que nosotros lograr mantenerlo consciente, lograr mantener la mayor calma posible, cuáles son los flujos, las personas objetivas que este virus ataca precisamente los adultos mayores, tener ese cuidado completo, lo que decía el alcalde, el sacar la basura en los horarios que efectivamente pasa el camión de la basura, no generar también atochamiento en ciertos lugares. Hay mucha materia. Por ejemplo, hoy día lo que está sucediendo en Talca del pago de los adultos mayores sus pensiones, muchos están tratando de depositar en las cuentas RUT. Los que no tengan cuenta RUT, ¿cómo lo van a hacer? Tratar de acudir rápidamente a estos lugares con menos afluencia, tratar de informarse, ver otros canales de pago, que ojalá los servicios se comuniquen. Pero en ese sentido, Jessica, yo creo que lo que están realizando ustedes como medio de comunicación es fundamental, porque esto también están entregando información precisa,
clara y hoy día las atribuciones en quién emana del jefe de la Defensa Nacional para nuestra región. Bien, agradecerte, Diego, tu tiempo, el ningún poder venir a despejar muchas dudas en cuanto a lo que significa este estado de catástrofe, también comprenderlo a cabalidad, entender que también en la Constitución hay más detalles de lo que significa, informarnos y no entrar en un estado de pánico, al contrario, entender, informarnos y difundir esta información que es sumamente importante, información verídica. Exactamente, Siempre. y saludar también a todos los funcionarios públicos, saludar a los funcionarios municipales que hoy día están cumpliendo una labor de coordinación a través del mando del jefe de Seguridad Nacional, a todos los que están trabajando en los canales de información objetiva y todos los que están llevando a cabo para salir adelante de esta pandemia, los funcionarios de salud, etcétera. Así que el llamado es a la corresponsabilidad, el llamado a informarse y toda la información hoy día a las 12 del día ya vamos a tener información del jefe de zona. Así que y a lavarse las manos. Y a lavarse las manos, yo le voy a dejar acá a Jessica, le voy a hacer entrega de alcohol gel para que siempre lo tenga y conciencia de lavarse las manos constantemente.